Reservas y protecciones. El novio se demoró y no poco. La demora hizo que las 10 vírgenes se quedaran dormidas, hasta que de repente a medianoche alguien gritó: «¡Ahí viene el novio!». Todas se despertaron, unas para seguir al cortejo, otras para comprar aceite, ya que no tenían reserva. ¿Conoces el final de esta historia? Mateo 25, 1 al 13. Imaginemos ahora el siguiente día. Esas 5 jóvenes, de quienes Jesús dijo que eran insensatas, versículo 2, regresaron al pueblo a donde vivían. Allí se encontraron con algunos de los que sabían que ellas habían sido invitadas a un banquete nupcial. Todos quedaron sorprendidos por el hecho de que regresaran a casa tan pronto, dado que las fiestas de casamiento en aquel tiempo duraban días. Entonces ellas se justificaron diciendo que el novio se había demorado. Un curioso, sin embargo, notó que el grupo estaba incompleto y lanzó la pregunta embarazosa: «Si es así, ¿dónde están las otras 5 que fueron con ustedes?». El novio se había demorado, sí. En definitiva, ¿quién había sido el culpable de que ellas tuvieran que regresar temprano a sus casas? Bien, si la culpa hubiera sido del novio, las 10 se habrían perdido la fiesta. Sin embargo, 5 entraron y 5 quedaron afuera. Eso deja claro que la demora del novio no fue lo que distinguió a un grupo del otro. Permíteme trasladar esta lección al ámbito financiero. Es un hecho que los eventos no siempre transcurren como imaginamos o como planificamos. Los imprevistos suceden. Lo que interfiere en nuestra tranquilidad financiera no son necesariamente los imprevistos, sino nuestra manera de prepararnos o no para ellos. Las 5 vírgenes que pudieron participar del banquete fueron justamente aquellas que llevaron consigo el aceite de reserva. Por lo tanto, lo que distinguió a un grupo del otro fue la precaución que tuvieron unas y otras. Al elaborar nuestro presupuesto, necesitamos tener en claro que los días, meses y años sucesivos no serán exactamente como calculamos que serán. Por eso necesitamos trabajar en un margen de error, un sobrante suficiente para acomodar algunos pares de dólares de más o de menos sin desordenar nuestras finanzas. Es como si en la parábola estuviéramos hablando de algunos pocos minutos de retraso del novio. Por otro lado, cuando esa demora se transforma en un puñado de horas, por analogía algunas decenas de dólares, no hay margen en el presupuesto que aguante. Necesitamos tener una reserva de dónde sacar. Muy bien, ya vimos que separar una parte del presupuesto para ahorrar debe ser una prioridad. ¿Qué hacer con ese dinero ahorrado? Crea una reserva para emergencias. Mira, antes de invertir en X, Y o Z, lo primero que debemos hacer, lo más básico de todo, es crear una reserva financiera. Una previsión que nos permita tener de dónde sacar si por cualquier motivo las cosas se salen de sus ejes y nuestro presupuesto se ve amenazado. A esa previsión la llamamos reserva para emergencias. ¿Y qué característica debe tener esa reserva? Bien, así como en la parábola, también en la vida financiera, una emergencia difícilmente sucede en un momento conveniente. Puede ser un fin de semana, a medianoche o lejos de casa. Cualquiera que sea la situación, la reserva para emergencia debe tener liquidez, es decir, debe estar aplicada en algo que podamos tener a mano o convertir rápidamente en dinero, sin importar el día ni la hora. Jamás debe estar inaccesible o estar aplicada a algo cuyo rescate exija días de procesamiento antes de ser acreditado a nuestra cuenta. Otro aspecto importante es que esa reserva debe ser constituida antes de la emergencia. El cuerpo debe estar sujetado al cinturón de seguridad antes de que el auto choque. Aunque eso sea obvio, muchos parecen no darse cuenta de que los imprevistos le pueden suceder a cualquiera y en cualquier momento. No se anticipan y recién cuando la emergencia se instala se dan cuenta de cuán completamente vulnerables están. Esto no debería ser así. La reserva para emergencia es una protección necesaria y necesitamos incrementarla poco a poco, mes a mes, con una inversión segura hasta que tengamos lo suficiente para costear nuestros gastos esenciales y honrar nuestros compromisos durante algún tiempo en el caso de que las cosas se salgan de lo normal. Observa que las vírgenes prudentes tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas durante algunas horas, no unos pocos minutos, ni varios días. Esto nos enseña también que la reserva para emergencias no debe ser escasa ni exagerada, sino suficiente. Sé prudente, no avaro.
En general, los profesionales de finanzas aconsejan acumular una reserva para emergencia capaz de costear 6 meses de gastos. Algunos, más cautelosos, hablan de 12 meses. Independientemente del parámetro elegido, cabe aquí abrir un paréntesis. Debemos cuidar de no transformar la reserva para emergencias en un ídolo, apegándonos a ella como si de hecho fuera nuestra salvaguardia suprema. Supongamos, por ejemplo, que una comunidad sufre una inundación y varias familias pierden sus pertenencias, incluida la comida que tenían en sus despensas. Supongamos también que tú te has visto afectado por la misma calamidad, pero a diferencia de la mayoría de la gente, tienes reservas suficientes para reponerte y mantener el hogar durante unos meses. En cambio, los vecinos y las personas cercanas a ti carecen de lo básico. ¿Qué hacer? ¿Actuar como las 5 vírgenes prudentes que se negaron a compartir su aceite con las insensatas? Mateo 25:9. No, recordemos que la parábola de las 10 vírgenes no habla de dinero. Estamos aquí haciendo tan solo una analogía. Mientras que es posible compartir el dinero, la preparación espiritual, el verdadero enfoque de la parábola, es exclusivo de cada uno y no puede ser compartida. La palabra del Señor nos ordena: no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Proverbios 3:27. Esa orden naturalmente exige una aclaración a la luz de otros textos bíblicos. No podemos perder de vista, por ejemplo, la advertencia contenida en 1 de Timoteo 5:8. Aquellos que se nieguen a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Por lo tanto, retener para sí una parte a fin de resguardar el sustento de la familia no puede interpretarse como demostración de egoísmo o incredulidad. De la misma manera, esforzarse para vivir una vida tranquila, financieramente equilibrada y sin depender de otro es la realidad que se espera ver en la vida de un cristiano. 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Ser prudente, por lo tanto, es diferente de ser avaro. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Proverbios 22:3. El avaro, en cambio, rompe la frontera de la precaución y clava su bandera en el terreno de la idolatría. Colosenses 3:5. Jesús nos dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Lucas 12:15. También necesitamos admitir que lo suficiente no siempre basta. Hay imprevisto cuyo impacto supera por mucho lo que una reserva para emergencias puede cubrir, especialmente incidentes graves, con gran potencial de perjudicar significativamente un patrimonio o incluso llevarlo a la pérdida total. Recordemos que un patrimonio, por ejemplo una casa propia o un equipo de trabajo, es el resultado de varios años de ahorros. Dejar de proteger esos bienes es ponerse bajo el riesgo de perder el dinero empleado en ellos. Por eso es importante tomar precauciones a fin de reducir las posibilidades de que tales perjuicios sucedan. Hay 2 formas de precaución: la preventiva, que evita el problema, y la correctiva, que lo soluciona. Un ejemplo de precaución preventiva es asegurarse de que esté al día el mantenimiento del auto. Un ejemplo de precaución correctiva es contratar un seguro de auto. El incendio, la colisión, el robo y el hurto son incidentes poco frecuentes. Sin embargo, en caso de ocurrir, la cobertura del seguro mitigará los daños sufridos con la indemnización. Por ello, es una buena idea adoptar métodos tanto preventivos como correctivos, respetando un conjunto adecuado de coberturas y dentro de un flujo financiero que se ajusta al presupuesto. En fin, para cerrar este capítulo, no puedo dejar de citar las palabras del querido maestro. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mateo 6:34. Como embajadores del reino, debemos sí tener una reserva para emergencias y rodearnos de protecciones adecuadas, pero jamás debemos permitir que esas precauciones se transformen en preocupaciones.
Por sobre todo, confiemos en Dios, que suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:19.